Yo decidí desde mi primer libro que tenía que estar la palabra Panamá en cualquiera de mis títulos. Damaris Serrano, nos encontramos aquí en la Academia Panameña de la Lengua, en este edificio tan querido en calle 50 en Panamá, para conversar de este programa que siempre ofrece un gesto de apoyo a las artes, a la literatura. Bienvenida a Cómplices. Muchas gracias, profesora Margarita. Yo me siento honrada de estar aquí y como panameña y como docente más que nada. Estoy complacida de estar en esta alma mater del conocimiento y de la lengua. Damaris, ¿por qué estás en Panamá? Porque yo sé que tú tienes obligaciones fuera de Panamá. ¿Por qué estás ahora en Panamá? Bueno, precisamente vine para recibir el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la sección ensayo y ha sido esta mi cuarta vez que tengo este honor, pero en realidad yo siempre digo, yo estoy en Panamá porque nunca me he ido de Panamá. Las razones por las que estoy afuera es porque tengo que trabajar, trabajo en una universidad estadounidense, pero en realidad mis conexiones con Panamá se ven en cada uno del día a día de mi trabajo. Panamá siempre está en mis clases, así que yo estoy en Panamá siempre. Yo sí creo porque las veces que he tenido que comunicarme contigo, has estado allí a la hora que sea, dispuesta para apoyar todo lo relacionado con la literatura. ¿Y quién es Damaris Serrano? ¿De dónde procede? Yo soy de la provincia de Chiriquí y como creo que entró en mí la conciencia de que la literatura era un contexto importante en mi provincia, porque en el Félix Olivares, donde estudié toda mi escuela secundaria, un proyecto que hicimos en cuarto año fue una maqueta sobre las poetisas chiricanas. ¡Ay, qué Entonces, belleza! en aquel momento, todos los estudiantes del Félix Olivares participamos después en el homenaje que precisamente la Academia Panameña de la Lengua lideró con otras organizaciones a las poetisas panameñas de la vanguardia, las chiricanas, básicamente eran varias, Elsie Alvarado de Ricor, por ejemplo, Esther María Oces. Entonces, desde ese momento entró en mí la conciencia de que en Chiriquí pues teníamos una gran representación de la literatura y además pues yo soy pariente un poco lejana de don Dimas Lidio Pití y en mi familia hay cantadores de música folclórica y se leía mucho, así que esa es más o menos la formación que yo tengo de las buenas escuelas a las que fuimos como estudiantes, como niños. ¡Qué belleza! Esa es la raíz. Claro, De claro. allí pasaste, ¿a dónde pasaste? Pues de allí yo quería estudiar español desde el principio porque yo quiero decir que los profesores de español, aunque trabajan mucho y lo hacen todo, inspiran mucho. Así que yo quería ser profesora de español desde que estaba en la escuela secundaria, pero en Chiriquí no estaba la escuela completa, solo pude hacer mi primer año allá en el Centro Regional de Chiriquí en aquel tiempo. Así que entré a la Universidad de Panamá en el año 1979, comenzando el 79, y me encontré de lleno con que mis profesores eran escritores, eran artistas y la Universidad de Panamá tenía un ambiente increíble de cultura en aquella época. Incluso las actividades como las novatadas de los estudiantes de humanidades estaban apoyadas por los profesores quienes participaban en todo lo que hacíamos, eran culturales. Y cuando yo estaba en la escuela de español, toda la Facultad de Humanidades estaba muy conectada, así que hacíamos conferencias
con la escuela de inglés, con la escuela de filosofía, para los estudiantes de las 3 escuelas, y nos llevábamos muy bien. Esa fue mi apertura a ponerle la cara al poema, porque por los pasillos caminaba Chucho Martínez y Ricardo Ortiz Soler, y uno los veía, aunque no eran sus profesores, pero los veíamos y era maravilloso. Y además se leía muchísimo. Muchísimo. Yo recuerdo que era la época ni siquiera de la fotocopiadora. No había esa técnica al día allí en cada esquina muy barata como está ahora en la Universidad de Panamá, en los centros de fotocopiado. Así que los estudiantes teníamos que salir de la clase e irnos inmediatamente a la Simón Bolívar a copiar a mano de los libros y las enciclopedias, y nos íbamos en grupo. A veces eran las 11:30 y los bibliotecarios nos decían, se tienen que ir, vengan mañana porque ya tenemos que cerrar. Acabó. Leíamos muchísimo, pero muchísimo. Nos asignaban mucha lectura, pero no hallábamos que era mucho, hallábamos que era delicioso, normal. Y lo otro que encontramos, yo creo que fue debido a los profesores. En la escuela de español, al menos, si uno estudiaba latín, encontraba la conexión con gramática, y luego la clase de teoría literaria se conectaba con la de lingüística. Entonces teníamos ante nosotros este panorama de conocimientos que no eran aislados, sino totalmente interconectados, como debe ser la educación integral. Como debe ser, exactamente, y particularmente en español. Por supuesto. De modo que en esa época nos conocimos, Damaris. Sí. Tú eras una niña. Apenas sí, pues entramos a los 18 a la escuela y estaba usted, y usted también era una jovencísima maestra que nos empezó a guiar en las actividades culturales desde entonces. Es una época que hay que volver a vivir en la Universidad de Panamá, y pienso que actualmente hay un intento por fomentar este acercamiento profundo a los libros, a los profesores, a las conferencias. Ha habido últimamente la celebración de la Semana de la Literatura que fundara mi amiga Isis Tejera, tan importante desde aquella época la figura de Isis. Totalmente. Ella fue mi asesora de tesis, y yo me acuerdo muy bien que la profesora Isis Tejera era la mentora. Ella se quedaba hasta la noche practicando guiones de teatro con los estudiantes, bueno, en las actividades, toda clase de compromiso que no solamente era el del texto, sino el compromiso del ejemplo, el ejemplo de vida. Tú comenzaste explicando que estás aquí para recibir un premio, el premio en la sección ensayo, y que has ganado 4 premios en ensayo. Damaris, ¿y podrías mencionar los títulos de tus ensayos? Porque yo quisiera enfatizar esto. No solamente tenemos que conocer los títulos, tenemos que leer la obra de una personalidad como Damaris para conocerla realmente, para conocer sus ideas, para profundizarlas y para encontrar caminos en esta época. ¿Cuáles son los títulos? Bueno, me honra que me lo diga, y gracias por preguntármelo, porque yo decidí desde mi primer libro que tenía que estar la palabra Panamá en cualquiera de mis títulos, debido a que Panamá es muy conocido en el área de las ciencias y del comercio. En las bases de datos de millones de libros, Panamá aparece como centro de estudios de microbiología y biología marina. Pero Panamá como literatura y como arte por mucho tiempo fue una desconocida. Entonces mi primer libro se llama La historia de la literatura panameña,
y tiene un subtítulo muy largo, Amor, Sociedad, Amor y Conflictos, en la segunda mitad del siglo XX, un gran subtítulo. ¡Qué bonito! Sí, pero este libro pretendía comenzar desde el momento en que don Rodrigo Miró terminó con los autores que él estudió de último en su obra clásica para todo panameño. Así que yo partí de allí, quería seguir estudiando allí. Luego tengo uno que se llama La celda del caracol, que fue mención de honor en el 2000, y La celda del caracol, 4 ensayos de sociología literaria, porque pues usé la parte del verso de Miró para simbolizar lo que es Panamá, pequeño, encerrado, sí, pero grande y proyectado en el mundo. Suena. Claro, resuena. Y luego tengo el otro libro, es La nación panameña en sus espacios, cultura popular, resistencia y globalización. Y es un libro de estudios culturales, habla de música conectada con las artes. Allí las personas que lo lean pueden enterarse de la evolución de América Latina en conexión, por ejemplo, con la música de Rubén Blades y la poesía de toda la generación del 58, 64 y luego la posvanguardia. Entonces, otro libro que tengo es Panamá, entre paréntesis, Recuentos de la Nación en Diáspora. Y ya tiene un giro un poco más hacia la gran migración de afrodescendientes que llegó a Panamá y el papel que esta migración tuvo. Y el juego de recuentos es porque ahí estoy tratando de compendiar la memoria histórica oficial, que son los recuentos, los anales de cualquier país, con los cuentos de la gente, los recuentos de esta diáspora elíptica. Luego está otro que se llama Panamá, ese es el del 2018, el anterior era del 2013. Todos esos libros ganadores. Sí, hay 2 que fueron mención de honor. El de La celda del caracol fue mención de honor en el 2000. La nación panameña en sus espacios fue mención en el 2004, cuando todavía se daban menciones. Quedé en Accessi bajo don Pedro Rivera. Para mí eso fue como si yo hubiera ganado el premio. Fue uno de los grandes honores de mi vida. Entonces, cuando gané el Miró en el 2018, el título era Panamá Postmodernidad Post, porque yo decidí allí empezar a hacer el recuento histórico, estético en su conjunto de la literatura panameña inserta en la región, tomando en cuenta Estados Unidos, Centroamérica, Cono Sur, pero había que ver cómo habían evolucionado las estéticas en contrapunto. Entonces lo de postmodernidad, incluía el juego de palabras de la larga modernidad de América, que era desde 1492 hasta, bueno, casi que la caída del muro de Berlín, y luego la postmodernidad. Maravilloso lo que has contado, has desgranado, una mazorca, sí. He sentido el sonido de estas palabras y siento que la juventud toda debe leer estos libros tan sugeridores en su mismo título. Ahora, Damaris, vamos a interrumpir por unos minutos y continuaremos después sobre este tema. Muchas gracias. Continuamos en la segunda parte de nuestro programa. Damaris, el título ganador de este año es La literatura de Panamá en su globalismo. Así es. Yo quisiera que me conversaras sobre la diferencia, porque la palabra que más se oye normalmente es globalización,
¿qué diferencia hay entre globalización y globalismo? Para América Latina, básicamente la globalización va a estar íntimamente conectada con la llegada de las tecnologías europeas que entraron con el descubrimiento de América. Entonces, todo el periodo de las independencias fue el momento cuando entraron las tecnologías globalizantes, todo lo que tenía que ver con las transnacionales europeas que se arraigaron en Panamá y que crearon negocios, inclusive desde antes. Así que la globalización es ese compendio de tecnologías, de avances que utiliza las redes del transporte mundial para transmitir los beneficios económicos para unos y no tanto para otros. Sin embargo, el globalismo es la contraparte de la globalización. El globalismo es esta tendencia cultural, estética, literaria, humana, que se levantó casi desde el principio de la vida de las nuevas repúblicas, por supuesto Panamá, para contrarrestar la fuerza de las transnacionales. Si nos ponemos a pensar que en Centroamérica las grandes transnacionales tenían más poder que cualquier gobierno centroamericano, podemos ver que la globalización iba a estar conectada con el dinero, iba a estar conectada básicamente con el beneficio y el usufructo de los territorios. En cambio, el globalismo empezó a crear redes comunitarias donde las tradiciones, las herencias culturales fueron desarrollándose para contar la pequeña historia. ¿Qué es la pequeña historia? El cuentacuentos, el arte, la pintura comunitaria, en los murales, cualquier forma de arte que se fuera dando dentro de la comunidad. Esa era la memoria colectiva. Pero las transnacionales y la globalización no se interesaba por esa forma también global, pero que no tenía probablemente un beneficio económico inmediato. Entonces, hoy día el globalismo utiliza los mismos canales que utiliza la globalización, los canales de las redes, Facebook, igual Instagram y todos los demás. Aumentaron. Claro, pero ahora estas redes se utilizan para crear una solidaridad entre las voces subalternas. Son los miembros de la nación, ¿cuáles? Los escritores, los artistas. Las mujeres, los negros, sin querer desdecir el término, porque aquí se maneja ese término de una manera distinta que en el Triángulo Norte. Así que quizás podríamos decir, bueno, globalismo va a estar vinculado al arte y a los subalternos que utilizan esas redes para crear solidaridad y defensa cultural, porque la defensa cultural es identidad. En cambio, la globalización va a estar hoy día más conectada a lo que llaman hoy el capitalismo del ciberespacio o el cibercapitalismo, el otro término que se ha acuñado. Así que la globalización se desarrolla con un capitalismo que ya no necesita mandar ejércitos a nuestros territorios, porque funciona con una compañía en línea a la que usted se adscribe y compra. ¿Cómo nos invaden? Nos invaden con productos. Entonces el globalismo contrarresta esa invasión que borra la identidad. ¿Cómo la contrarresta? Con el arte, con la cultura que muestra la identidad. Entonces el globalismo es cultural, la globalización es económica. Me gusta el globalismo. Sí, realmente con eso mantenemos la identidad. Exactamente. Y precisamente en Panamá, hace 1 año o 2 años, que fue inaugurado el Ministerio de Cultura y que ha recogido mucho de lo relacionado con la cultura panameña, ¿no? De modo que eso es de una importancia. ¿Qué importancia le ves tú a este hecho de profundizar en el conocimiento de lo nuestro, y no solo profundizar en el conocimiento, sino en la práctica de esa producción? Es crucial. Se ha dicho en tantos textos y tantos estudiosos lo han mencionado, que
Hoy día, después de que el mundo está tan interconectado en segundos o con los medios de transporte en solo horas, ¿para qué queríamos la nación? Se decía, bueno, ¿para qué? Las naciones no son importantes. El mundo es un mundo sin fronteras. Pero ¿qué hace el Ministerio de Cultura? ¿Qué hacen otras dependencias de cualquiera de nuestros países que se enfocan en las tradiciones? Simplemente mostrar que puede ser que no haya fronteras como las que antes se daban, donde había una guerra en cada límite ¿Te territorial. No, acuerdas en los libros? claro, pero no es eso. Es que el fortalecimiento de las tradiciones de las personas crea un sentido de pertenencia y orgullo con esa nación. Es que la nación per se no es el Estado, hay una confusión en eso. El Estado es el conjunto de reglas políticas, de estamentos, de normas legales para que un país se llame Panamá o se llame Costa Rica, pero la nación es la comunidad. Hay un gran teórico que dice que la nación es la comunidad imaginada, porque las personas se reúnen intuitivamente a través de la cultura. Se juntan para cantar un tamborito. Nadie les dice, bueno, tú perteneces a esta región de la nación panameña y no te puedes ir a cantar un tamborito a Chiriquí. No. Entonces lo que ha hecho el Ministerio de Cultura con, primero, diversificar, pero al mismo tiempo unir, porque eso es el globalismo, una unidad en la diversidad. Mire usted los concursos que se han creado. Si nos enfocamos en ver la ideología, pues la narrativa, el concurso Chamarín, está claro, el Ricardo Miró, el concurso Ariel Barría Alvarado, o sea, todos esos concursos tienden a fortalecer la memoria colectiva de los miembros de la comunidad, que somos todos. Y aquí hay gente de otros países que se siente ya panameña porque pertenece a esta comunidad. Y esa unidad en la diversidad me recuerda el fondo lingüístico que hay, porque el español es unidad, pero es unidad en la diversidad, porque hay formas de hablar, hay palabras que se usan en otros países, pero que posiblemente nosotros podemos ir también aprovechando en un momento dado. De modo que este libro tuyo lo voy a esperar con muchísimo interés e invito a los que nos escuchan a que estemos pendientes porque hay que saber sobre estos hechos para promover dentro de nuestras, y es más, conozco personas que ya dentro de nuestra sociedad promueven esa unidad dentro de la diversidad, de modo que es maravilloso. Tengo una curiosidad, Damaris. El seudónimo que utilizaste este año es Débora. ¿De dónde procede ese nombre que usaste? Yo soy muy idealista y siempre lo he sido, y a mí me gusta abarcar quizás mis clases tienen, porque el profesor Pinilla nos dijo, si usted va a enseñar 2 temas, prepara 10. Entonces, es como devorar conocimiento y ser consciente de que hay que aprender mucho para poder transmitir un poquito, para que el estudiante, aquel que es más avesado, si tuviera una pregunta, siempre obtenga una respuesta del maestro. Entonces, es un juego de palabras en mi mente para una persona idealista. Bueno, devorar conocimiento. ¡Ay, qué belleza! Pero es que Panamá es tan profunda y tan amplia que yo pienso que ni aunque devoráramos el conocimiento, los intersticios de la nación panameña tienen tanto que ofrecer, que quizás solo adoptando esa actitud proactiva podremos seguir mostrando que Panamá no es una selva donde solo está el Canal de Panamá, sino que el Canal de Panamá es el acicate para que los miembros de la nación hayan profundizado y expandido esta cultura. Es maravilloso todo esto que hemos conversado
Y quisiera yo invitar especialmente a los jóvenes que nos escuchan para que lean particularmente estos trabajos de la sección de ensayo de los que nos ha hablado Damaris aquí, un listado, tienen ustedes allí un listado para enriquecer su conocimiento sobre nuestras realidades. Y lo maravilloso que veo es que tú has ido trabajando ordenadamente, ¿no? Pues he tratado. Sí, ordenadamente para proyectar esta realidad tan disímil, con muchas formas, vamos a decir, formas que en el fondo recogen un espíritu común que nos hace irnos, por ejemplo, a trabajar, como en el caso tuyo, pero desde allá estar pensando acá y hacer crecer este mundo de acá. ¿Qué me dices tú con respecto a esto? Yo pienso que cuando uno está inmerso en un problema o en una situación, tiende a perder perspectiva. Probablemente es una falla de cuando tenemos lo cercano allí, no notamos los matices ni la problemática en todas sus aristas. Cuando yo me fui de Panamá a estudiar, comencé realmente a conocer Panamá. Es una paradoja existencial quizás, pero yo pude ver mi país desde la distancia y amarlo mucho más por eso. ¡Qué maravilla! Porque exactamente, irse es volver. Y hay una canción de Rubén Blades que dice, todos vuelven. Todos vuelven. De esta manera hemos concluido este maravilloso encuentro con Damaris Serrano y los invitamos a continuar viendo estos programas que lo que hacen es que hagamos un gesto para reunirnos en comunión. Muchas gracias. A usted, profesora, y a la academia por acogernos en el día de hoy, al tremendo equipo de especialistas que nos ha filmado y ha estado con nosotros. Maravillosos, maravillosos. Canal 11, muchas gracias.